Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Javier y el día de hoy vamos a continuar con la temática de cómo el clima influye en la geopolítica. El día de hoy vamos a hablar sobre el clima cálido, pero me gustaría comentarles que voy a separarlo en dos videos, porque la verdad es que no es lo mismo hablar del clima cálido, por ejemplo, del desierto, que hablar de un clima cálido de selva. Van a ver por qué. El día de hoy les voy a hablar del clima cálido húmedo, el clima cálido de la selva y cómo en sí este ecosistema ha influido en las tomas de decisiones de la geopolítica. En primer lugar, ¿cuántas ciudades conocen que están en medio de la selva? Realmente no hay tantas. Las grandes urbes del planeta Tierra no están propiamente en medio de la selva. Como ya vimos en videos pasados, están o en los valles o en las montañas con un clima más templado. La selva no es tan buena idea como para poner una ciudad. La mayoría de la gente podría pensar que la selva es un ecosistema rico y abundante porque efectivamente tiene muchísimas frutas, muchísima vegetación, árboles de maderas finas, algunos tienen caucho, abundancia incluso de agua dulce porque generalmente pasan ríos por la selva. En fin, a la selva siempre se le ha asociado con abundancia de recursos. Y claro, a lo largo de la historia, muchos imperios han querido fundar ciudades en medio de la selva para aprovecharse de ellos. Yo te pregunto, ¿cómo construirías un caminito o una carretera para conectar tu ciudad en medio de la selva con el resto de las ciudades? Es muy complicado construir una carretera en medio de la selva, muy complicado, porque mal talaste los árboles para poner un caminito y a las pocas semanas vuelven a crecer, por poner un ejemplo, ¿no? O en su defecto, estás cruzando en medio del ecosistema de varios animales que quizá puedan llegar a ser venenosos o en su defecto que puedan ser animales que pueden atacar a las personas. No es tan fácil como parece. Además del tema de los caminos y las carreteras, tomar en cuenta lo siguiente: los ríos a veces pueden ser, como ya vimos en videos anteriores, vías de comunicación. De hecho, la mayoría de las ciudades grandes que están en las selvas, o de las pocas ciudades grandes que están en las selvas, prosperaron gracias a estar cerca de un río, como por ejemplo la ciudad de Manaus en Brasil, en medio del Amazonas. Pero la verdad es que si no tienes un río cercano, es difícil que tu pueblito vaya a sobrevivir en la selva. Necesitas una vía de comunicación. Aún si la tuvieras, hay que tomar en cuenta que no todos los ríos en medio de la selva son navegables. Y si lo fueran, recuerda que hay ríos que quizá tienen mucha cantidad de agua, pero son muy caudalosos. El mismo Amazonas, por ejemplo, hay partes que son demasiado caudalosas y pues no son muy propensas como para poner un barquito ahí para navegar. Puedes encallar o te puede salir una piraña, una anaconda, lo que se te ocurra, ¿no? O sea, no es tan fácil nada más llegar y decir, sí, voy a poner una ciudad cerca de un río, pues total, el agua eventualmente va a llevar mi lanchita a otro lado. No es tan fácil. Y más con los tiempos de lluvia. Los tiempos de lluvia, obviamente va a subir el nivel del río y se puede tragar tu ciudad. Y más porque la selva, pues obviamente sí, están húmedas porque hay mucha agua. Entonces tienes que cuidar tu ciudad de las inundaciones. Aunado a esto, otra razón por la cual no se pudieron fundar muchas ciudades en medio de las selvas, sobre todo en siglos anteriores, era por un animalito en específico. Y no era un animal gigantesco que devorara a los seres humanos. Era el mosquito. Resulta ser que los mosquitos, como ustedes ya sabrán, te pican y puedes contraer un montón de enfermedades, desde el dengue hasta la malaria, etc. Entonces, en algunas ocasiones había imperios que sí tenían interés en fundar sí o sí ciudades en medio de la selva como un paso que conectara hacia un río estratégico o hacia un océano estratégico y obligaban a la gente a habitar esa ciudad, pero la mayoría se terminaba muriendo debido a los mosquitos, tal cual. Se morían por el simple hecho de que era muy difícil poder controlar la población de mosquitos y por ende las enfermedades. Esto mermaba la población y muchas veces tenían que inventar cosas como por ejemplo estos como tules que tienen que poner sobre las camas, que se ven muy elegantes y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que se hacía para evitar que los mosquitos te picaran en la noche, se suponía. En fin, son muchísimas barreras que tiene el tener una ciudad en la selva. Claro, si lo logras, te vas a hacer de un montón de recursos, como ya dijimos, son bastante estratégicos. Pero la verdad es que siempre ha sido un gran reto poder fundar ciudades en medio de este tipo de climas y de ecosistemas. Díganme, ¿ustedes viven cerca de la selva o viven en medio de la jungla? ¿Conocen algún caso de una ciudad interesante que está en la selva? Déjenme en los comentarios, los leo todos. Y si veo que tienen algunas preguntas, con mucho gusto hago un video para aclararlas. Y si te gustó este contenido, dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.